Compañeras, compañeros, creo que a pesar del cansancio, todos estamos convencidos de que se trata de un debate muy serio. No es una banalidad incluir un conjunto de programas sociales en la Constitución. Quienes crean que es innecesario, piensen que lo que abunda no daña, que los derechos humanos son progresivos y que si son válidos se van a prolongar en el tiempo. Así ha pasado con todos los derechos. Que se exija transparencia, evaluación de todas las disposiciones de control del gasto público es correcto. Yo voy a decir tres cosas fundamentales. La primera es que el número de obligaciones que tiene el Estado y de derechos que tiene el individuo no tiene número en México. Con solo el artículo primero constitucional que obliga a que tenga nivel constitucional todos los tratados y convenciones de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas, no hay siquiera quien haya hecho la lista. De repente hablamos del 169 de la OIT para pueblos indios, el 199 para trabajadores domésticos y podemos seguir hablando indefinidamente. Muchos especialistas tardarían meses en descifrarlos. Ahora yo digo, si todos los tratados llamados DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, son vigentes en México, los de la salud, ¿por qué no los de grupos deprimidos, vulnerables y discapacitados? Quienes crean que desaparecerán con el tiempo o que son una imposición de un partido político, que lo sometan a referéndum y verán que por ese solo conducto todo mundo los va a aprobar. Enseguida quiero referirme al llamado estado de bienestar, que es el título afortunado de esta reforma. Obviamente el estado de bienestar comienza en México con la Constitución de 17, con los derechos derivados del artículo 27 y 123 de la Constitución, y yo diría desde entonces con el artículo 132, según el cual son ley suprema de la Unión todos los tratados suscritos y firmados por México. Ahora bien, ¿cómo asegurar su permanencia y cómo convertir un Estado individualista y medianamente social en un estado de bienestar? Lo han intentado diversos gobiernos en la historia. Por ejemplo, la famosa Constitución de Weimar en Alemania después de la Primera Guerra Mundial trató de hacerlo, pero le faltaron los recursos económicos porque no supo, curiosamente, invertir en los programas. No había existido Keynes. Sin embargo, los Estados Unidos con Franklin Delano Roosevelt, después de la depresión, consagraron los derechos sociales a través del empleo y de los salarios. ¿Qué es lo que nos espera? Y no me tardaré más en el futuro inmediato. Estamos a punto de entrar en una crisis global. Se calcula que podría desplomarse el Producto Mundial de 2,95 a 1,5. ¿Cómo vamos a salir de esa crisis global? Solo invirtiendo ya y aquí en una política contracíclica. ¿Dónde vamos a invertir? ¿En qué? ¿En grandes proyectos faraónicos o en escuelas, en hospitales, en universidades,
en servicios sociales. Es lo que finalmente nuestra propuesta dice. Y leeré brevemente la iniciativa que presento. Esta aplica el llamado principio de Limburgo, que quiere decir que estas inversiones deben hacerse hasta donde alcancen los recursos disponibles, pero no los que se tienen en la caja, sino textualmente, y lo pongo en mi enmienda, las autoridades deberán adoptar medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y en general todas aquellas que sean necesarias para generar el máximo de recursos a fin de lograr progresivamente el estado de bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias.